Con el gusto de saludarlos y de agradecerle a Dios nuestro Señor la oportunidad y la ocasión de poderme dirigir a ustedes con mucho cariño y también con mucha preocupación. Ya lo vamos a desarrollar con el mensaje, pero también con mucha expectativa. También gracias a nuestros jóvenes Nelly y Turito que nos hacen el favor de servir y colaborar con todo esto dentro de la iglesia para hacerlo posible. Pues bueno, estamos en una época histórica, realmente compleja. Ha hecho lo que ni la Segunda Guerra Mundial, y ya estamos hablando de algo realmente devastador. Le decía a Pera hace rato que me gustaría que la ONU, a partir de que esto regresara de alguna manera a la normalidad, dictara ciertas medidas de control, de salubridad a nivel mundial, pero también, por supuesto, de sanidad, de situaciones de esa naturaleza que pueden despertarse en cualquier lugar del mundo, pues tener los protocolos debidos para un cierre de fronteras, un cierre de pueblos, ciudades, municipios, donde fuese, y tener un control mucho más estricto de esto que vemos que se desbordó y se convirtió en una pandemia mundial. Bueno, son tiempos difíciles y como saben, a mí me gusta hablar a lo que es. Los predicadores tenemos una virtud y un defecto. La virtud es manifestarle a la gente la fe, lo positivo, lo fuerte, la esperanza, pero con ello también el grave defecto de no descubrir y de no ventilar realmente nuestras emociones, nuestras situaciones, y así manejarlo con las ovejas y con gente alrededor, la sociedad en general. Entonces, como saben, me gusta decir las cosas como son. Tenemos en este momento 3 graves crisis. La de salud, que obviamente algunos lo toman con la seriedad de vida y están haciendo los cuidados necesarios. Y ahí también tengo algo que decir, porque hay gente que toma con mucha seriedad esto y hace exactamente todo como se tiene que hacer. Otros simplemente por los movimientos que tenemos que hacer, cuidamos la distancia con otras personas, el lavado de manos, etcétera, pero no podemos estar limpiando tan a conciencia todo lo que tocamos o incluso la ropa al entrar a la casa, despojarnos de ella, etcétera. Entonces, hay quienes lo toman con demasiada seriedad, otros los tomamos de la mejor manera, otros son indiferentes, pero el hecho es que esto está dando un problema muy serio de salud. Sabemos en Europa y en Estados Unidos la gravedad de la situación. En Sudamérica, recién han sacado los noticieros el grave problema que existe en Sudamérica para atender todo esto y los fallecidos, los muertos. Y en México, que ya saben cómo es en nuestro país por muchas circunstancias que no viene al caso mencionar, pero a lo mejor ni tenemos las cifras reales y no tenemos los protocolos debidos ni la seguridad manifiesta. La sociedad civil se ha manifestado, incluso antes que el gobierno, para tener ciertas medidas de precaución. Sin embargo, hay crisis en la cuestión de salud. Pero por otro lado, y también naturalmente que está afectando a la sociedad, la crisis económica. Aquí en nuestra ciudad de Morelia ya ha habido distintas manifestaciones de gente que se hace notar de la necesidad de los recursos, porque la economía informal y ya incluso muchos rangos también de la formal que se mueve día a día y que requiere de esta activación, pues está sufriendo. Pero junto con esta está también una tercera crisis que ya también se está manifestando. La psicológica, la mental, diría, la emocional, espiritual, psijí, diríamos en el idioma de la Biblia, ¿no? Que abarca lo interno de la persona, porque por fuera podemos mostrar algo, pero por dentro podemos sentirnos con la máquina de combustión interna todo, ¿verdad? Con las preguntas
qué va a pasar, cómo le vamos a hacer, qué resultados va a haber, la ansiedad, la preocupación, la depresión en muchos casos ya también. Y miren, lo decimos de broma porque mucha gente se ha comunicado con bromas de esto, de que estando en su casa más tiempo y con la familia, pues es una cuestión también tensa y nueva porque no estamos acostumbrados las familias a convivir tanto tiempo juntas. Y luego si hay espacios no tan grandes del hábitat, pues también hay la tensión y el desgaste y la preocupación. Alrededor de estas tres cosas está el ocio. Está el ocio porque cuando uno está afuera o está en su actividad o está haciendo cosas, puede amenguar las crisis porque de alguna manera está haciendo algo. Pero cuando estamos cruzados de brazos a la expectativa de qué va a suceder en la salud, en la economía y en las emociones, lo mental, pues realmente es una crisis. Y los mensajes, estoy seguro que muchos predicadores, iglesias están haciendo lo propio para tratar de fortalecer la mente de la gente, el espíritu, las oraciones, para poder enfrentar esto de la mejor manera, porque ¿cómo vamos a sobrevivir? Ya sea de salud, quienes contagiados o no, más vulnerables o no, económicamente más afectados o no, y emocionalmente. ¿Qué resultado va a haber de esto? Miren, en los 70s, más o menos, del siglo pasado, los años 70s, había un escritor, Lobsang Rampa, escritor oriental que con la sabiduría de Oriente hizo una colección de varios escritos y como saben, a mí me gusta leer ahora sí que de todo para obviamente tener formación, aparte de la académica formal, extracurricular. También devoré esos libros y una cosa que me quedó muy memorable, y estoy hablando de los años 70, fíjense nada más, era esta, a la pregunta, ¿por qué tenemos que padecer? Y este tipo de cosas, ¿no? Y la respuesta de la sabiduría oriental era que también hace un equilibrio. Fíjate lo que te voy a decir. Y no estoy diciendo que esté yo de acuerdo o que lo favorezca, pero te estoy diciendo lo que opinaban en aquel entonces de las catástrofes mundiales. El sabio decía, este tipo de cosas equilibran la explosión demográfica. Fíjate, ellos decían, siendo tantos en el planeta, las crisis que vivimos como la peste y otras que habían pasado antes, hacen un balance dentro de la población mundial. Ellos decían, es necesario a veces exterminio poblacional para un equilibrio de la ecología y del funcionamiento del mundo. Fíjate, le digo, yo no es que esté de acuerdo con eso, pero hago la observación de ese comentario. Teológicamente hablando, hemos dicho varias veces, y lo vuelvo a puntualizar, el dolor es un misterio. A veces tratamos de darle ciertas explicaciones, pronunciado mucho en contra del simplismo de las respuestas. Una muy pragmática es, no te preguntes por qué, pregúntate para qué. En uno de los audios que mandé estos días, yo decía, del teólogo Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano alemán, él decía en un escrito, en un libro que se llama Tentación, dice, cuando hay un problema, si ni siquiera puedes contar con tus fuerzas, con lo que tienes de virtud, porque se te puede poner en tu contra. Entonces yo lo que digo es, a veces ni la respuesta para qué nos alcanza, no la tenemos. El dolor es un misterio. La enfermedad, la muerte, las tragedias, quisiéramos poderlo contestar. Hay una respuesta más llana, pero me satisface, que es también la mano del hombre. Porque la gente se va también a decir, si Dios es bueno, ¿por qué permite estas cosas, no? También la mano del hombre. Y entonces voy a mi segundo comentario, porque si bien se dice, ¿por qué pasan estas cosas? Otros dicen, es que Dios lo está mandando para castigar al planeta porque hay un juicio de Dios. Teológicamente hablando, los juicios de Dios fueron en el Antiguo Testamento.
varios juicios al pueblo necio para ponerle sus coscorrones y ubicarlo. En Cristo, en la encarnación del Dios hombre, todo el juicio quedó centrado en Jesucristo. Quiere esto decir que Dios ya no está mandando juicios, ya no está castigando a la humanidad, porque el castigo de nuestra paz fue sobre él. Todo lo que es un juicio y un castigo quedó en nuestro Señor Jesucristo. Si no es meritoria la cruz. Entonces ato los cabos y digo, ¿por qué sufrimos lo que sufrimos? Es un misterio, pero también tiene que ver la mano del hombre, y le decimos a la letra del filósofo Francis Schaeffer, la polución, la contaminación en extremo, porque Romanos 8 también dice, la creación gime y está esperando la redención, está esperando la parucía, o diríamos en otras palabras, la última manifestación visible de nuestro Señor Jesucristo. ¡Sas! Y cuando esto se dé, que es la resurrección de los muertos y la transformación de quienes estén vivos, también la creación, ¿verdad? Dice el discípulo, di cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, la mano del hombre también está tras de esto. Un ejemplo muy sencillo, cuando están las inundaciones, que en Morelia sufre mucho de esto, otros municipios también, dicen los que trabajan en ello, es la basura que deja la gente y tapa las coladeras. Dejemos también la infraestructura mal hecha, pero mucho contribuye el simple tirar basura en la calle sin importarle a la gente. Bueno, un ejemplo minúsculo de qué le hacemos al planeta y entonces también por qué pasamos lo que pasamos. Por eso dije medidas más estrictas para tener control de este tipo de cosas que la mano del hombre también altera. Todo esto, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Crisis de salud, crisis económica, crisis emocional, espiritual, mental, etcétera. Los resultados de esto, podríamos contestar llanamente. La fe. Por la fe. Por la fe voy a poder enfrentar esto. Y podemos decir que sí. El sermón próximo pasado, anterior, hablaba yo de la autoridad que tiene la fe. Claro, Jesús, la fe tiene autoridad por Cristo. Tu fe tiene autoridad por Cristo. Entonces hay quienes pueden enfrentar eso con fe, con autoridad. Tenemos un caso, un ejemplo muy bello de esto, que está en Hebreos capítulo 11, el pasaje alterno que mando alrededor del pasaje para predicar, que dice lo siguiente. En el capítulo 11, en el verso 17, dice que por la fe, entre líneas, que tiene autoridad. Abraham, cuando fue, voy a parafrasear con el equivalente dinámico que en lingüística los traductores empleamos para no decir, como dice el texto, rudamente, sino adaptarlo al contexto y a nuestra situación para entenderlo mejor. Por la fe, Abraham, cuando fue necesario que manifestara su fe, ofreció a su hijo, a Isaac, y como dice en Génesis, ¿no? A tu único, al que amas, ¿te acuerdas? Dios le dice así, ¿no? Abraham, quiero que me ofrezcas a tu hijo, al único, al que amas. ¡Ay! Le restriega Dios eso en el corazón a Abraham. Y entonces, recuerda Abraham en el verso 18, porque se le había dicho, ¿verdad? En este hijo será llamada descendencia. Porque era la promesa. Ofrecer al unigénito era ofrecer la promesa de Dios, pero ahí va el verso 19 hablando de quienes pueden enfrentar esto con fe, con la autoridad de la fe. Dice el verso 19. Él estaba convencido. Te digo, no te leo como dice la Reina Valera, sino te hago mi propia traducción y hago el equivalente dinámico. Dice el verso 19. Estaba convencido en su cabeza, no vaciló, como te lo voy a ejemplificar, como los animalitos traen un instrumento, una herramienta para no desviarse y arar.
Diría lo similar. Abraham tenía la mente centrada en Dios y no vacila porque sabía, y te voy a decir como dice en el idioma bíblico, sabía que Dios es poderoso para resucitar a su hijo, porque metafóricamente de allí lo volvió a recibir. Fíjate lo que está diciendo este pequeño, enorme versículo. Pequeño en letras, enorme en contenido. Cuando Dios le dice a Abraham, quiero que me sacrifiques, y el término hebreo es que hagas humo, la ofrenda quemada, ¿sí? Que se hace cenizas, que se eleva en humo. Quiero que me mandes en humo a tu hijo, al único, al que amas, donde te prometí que ibas a tener descendencia. Y dice Hebreos que Abraham, te ilustro, no se desvía del camino, va viendo nada más esa instrucción, porque estaba absolutamente seguro que al matar a su hijo, que al quemarlo, que al subir el humo de la inmolación del hijo, Dios lo iba a resucitar y se lo iba a entregar. Eso llevaba en el corazón a Abraham. Por eso continúa Hebreos diciendo, porque metafóricamente así pasó. No físicamente, pero espiritualmente, porque Abraham estaba convencido de que Dios lo iba a levantar. Dios va a levantar a mi hijo. Lo entrego. Se lo dejo a Dios. Él se encargará de levantarlo de las cenizas. Diríamos, Abraham pegó un jonrón, no pegó un sencillo, no pegó un doble, pegó un jonrón. Por eso dice Romanos 4, la clase de tipo que era este sujeto, el padre de la fe. Para los que tienen fe. Pero para los que su fe está a medios chiles y tambalea, y déjame decirte que eso tampoco es malo. Dijo San Agustín de Hipona, hay más fe en la duda honesta que en el mejor de los credos. Puede uno levantarse y poner postulados teológicos, doctrinales, puede uno copiar versículos bíblicos, pero dijo este padre apostólico, hay más fe en la duda honesta, en quien se pregunta con honestidad, como dice el teólogo Jonathan Robinson, sincero para con Dios. Y a mí me gusta no disfrazar ni aparentar, sino hablar bajo la cruda realidad de lo que pasa por las mentes de las gentes, por lo que pasa por mi mente también. Y desde ahí dar un salto de fe hacia los brazos paternos que nos abrigan y nos recogen. En el libro del profeta Ezequiel hay una ilustración que dice, el profeta del valle de los huesos secos, y entonces le dice el Señor al profeta, ¿qué ves? Y el profeta le dice, huesos secos, nada más. Y dice el Señor, yo les voy a cubrir de piel, de tejido, de hueso, de cartílago, de nervios, de sangre, de todo, y le daré vida. Ruach, dice en hebreo, le daré vida. Voy a juntar esos huesos y los voy a hacer vivir. Todo eso suena muy bien. Pero repito, para ti, ¿qué piensas? ¿Mi economía, mi trabajo, mi día a día? Afortunados los que están recibiendo su salario de alguna manera ya fija, preestablecida, pero quienes están batallando con el día a día, ¿qué voy a hacer? ¿Y si tienes deudas? ¿La salud? Y si nos llegamos a enfermar, veo un noticiero, se llama
el radio de la República, algo así, que es mordaz, que es una sátira al manejo de cómo se hacen las cosas en el país. Y decían estos jóvenes, no se preocupen, en México no nos enfermamos, no nos podemos enfermar, porque no hay capacidad para cubrir al enfermo. Ah, pero miren, si nos enfermamos, ahí tenemos al doctor Simi. ¿Qué va a pasar si el riesgo de un contagio se pudiera dar? Y las emociones, con todo esto, la licuadora, y con ello. ¿Y si mi fe está así? Yo sé que esto lo van a ver algunos colegas, predicadores, pastores, y quiero dirigirme también a ellos. Tú que también piensas qué va a pasar con tu iglesia. Te comparto en el chat de la iglesia, porque cuando los ves, los tratas, pues te sientes seguro, ¿no? Ahí están tus ovejas, ahí los cuidas, los ves, los tienes. Y yo sé que estás haciendo lo posible como yo, por videos, por audios, por mensajes, por llamadas, estar al contacto, al pendiente, todo, ¿verdad? Pero la gente es la gente. ¿Cuántos van a resistir? ¿Cómo quedará la iglesia? Fíjate que las persecuciones hacen ver el carácter y quién es quién. En Apocalipsis, que son 7 cartas a 7 iglesias de Asia, el argumento de toda la obra es: sé fiel hasta la muerte y se te dará la corona de la vida. ¿Por qué pone eso Juan? Porque hay apostasía, porque la gente se retracta de su fe. Allá te mataban por ser cristiano. Pero la gente que dice, no la veo librar, no veo salida, no veo respuesta, no es fácil que apostate, no es fácil que renuncie a su fe. Las iglesias vivimos de ofrendas. ¿Cómo te sientes, colega pastor, con esto de que no hay reuniones? ¿Estará tu gente ofrendando? Mira, todavía en la mañana, mi esposa y yo, aparte de nuestros diezmos, mandamos una ofrenda por transferencia bancaria a la cuenta de la iglesia, como una manera más de decir, dependemos de ti, Todopoderoso. En el chat de la iglesia se salieron 4 personas. A veces los equipos se saturan. A veces la gente dice, es demasiado, tengo que cuidar la administración de mi almacenamiento de mi teléfono, a veces no los limpian, a veces sí, qué sé yo. Una de estas personas supe por qué se salió, esa es la razón. Otra, parece que también porque algo me insinuó, pero de las otras 2 no sé nada. Hermano pastor, colega, ¿te está sucediendo lo mismo? ¿Y no te llega la paranoia de qué está pasando, por qué se están saliendo? ¿No te llega el temor de que la gente no nos consuma haciendo todo lo que podemos para estarlos ministrando y se van a las ofertas populistas de medios, de iglesias que pueden tener esto con mejor infraestructura, con coreografías, con escenarios, con mejor grabación, con cantos, con coros, ¿no? Estamos en una sociedad de consumo. ¿Qué voy a optar? Algo mejor. Yo, sinceramente, yo no sé del audio que mando en las mañanas por WhatsApp, cuántos lo oyen en mi iglesia. La ironía es que sé que otros que no son de mi iglesia, por el grupo que maneja mi esposa, mandan unas palabras amables y generosas a ese quehacer, como a esto mismo. Pero de mi iglesia me sobran dedos de la mano para decirte la gente atenta y amable que agradece los esfuerzos que hacen. Pastor, no me estoy quejando, pero estoy hablando de algo que sé que sientes y que sentimos ante esta crisis que estamos viviendo. No nos gustaría que la gente fuera más atenta y si tiene que salir del chat de iglesia
por la razón de su almacenamiento, te avisara, tuviera la atención de decirte, pastor, no te preocupes, me voy a salir, no por grosero, no por rendirme, no porque no quiera estar en la iglesia, sino por X o Y, para tu tranquilidad y para tu administración. Pues podría decir, pastor, reenvíame lo importante al personal, no te sentirías más satisfecho. Pero así es la gente. Pero sin duda, la gente no piensa en la mente del pastor. Por eso, pastor, me dirijo a ti. Sé que lo vas a agradecer. Tengo una niña hermosa, muy hermosa, una señora joven, yo le digo mi flaquilla, la quiero mucho como a todas mis ovejas, que cuando nos tocó el intercambio de regalos hace un año y fracción, con el intercambio de dulces, el amigo secreto, me mandaba unas notitas de ánimo y me decía, vi por internet la presión que llevan los pastores y que los lleva a deserción, enfermedad, suicidio en algunos casos. Y échale ganas, no te rindas. Y es gente tan hermosa y tan valiosa para como que fortalecerle a uno, ¿no? Porque uno es el que está generando, el que está dando. Pero a veces te digo, la gente no tiene la misma correspondencia. Ya te digo, contados y me sobran dedos, la gente atenta de mi congregación. ¿Cómo será la tuya? Un par de casos más respecto a eso, con lo que uno manda y trata de alimentar a su rebaño, ¿no? Saliendo de un culto, con un sermón de esos que te entregas y dejas ahí la piel, sale una de mis ovejas, muy querida, una señora muy hermosa. Me dice, no, sí, vamos a salir bien de esta, porque acabo de escuchar el mensaje que manda la iglesia de Abolengo, la más fuerte, renombrada en esta ciudad, y el predicador dijo esto. Yo dije, híjole, yo me acabo de desgastar casi una hora, y bueno, en fin, ¿no? Y luego otro de los audios que mando en la mañana, que te digo, ni siquiera sé quiénes los oye, pero me comentó, todos los días oigo el mensaje de radio que da el predicador fulano de la iglesia mengana, y uno dice, bueno, pues qué bueno, ¿no? Gloria a Dios que de alguna manera se alimentan y tienen la fortaleza. Pero me dirijo a ti, hermano pastor, que llevas tu congregación y que la estás cargando y que también estás batallando emocionalmente, como el que sale a vender sus productos y ahora no puede hacerlo, como el que tiene el temor de contagiarse y como el que está encerrado, se deprime, sus emociones gastadas, porque hasta en los de los púlpitos la fe puede también vacilar, puede trastabillar. El episodio anterior de Lucas, para predicar ahora, habla de la autoridad de la fe, de Jesús, el jefe de la fe. Y acabo de hablar de Abraham, el ejemplo magnánimo, ¿verdad? Que estaba convencido que Dios iba a levantar a su hijo de las cenizas. Pero si tú no estás tan convencido y luego como que sientes, ya te acuerdas del Chiqui Drácula, sientes mello. Dice Lucas del capítulo 7, del 11 en adelante, sin leer a la letra la versión Reina Valera, sino haciendo mi traducción con el equivalente dinámico y sobre todo adaptándola a nuestros contextos, dice así. Sucede inmediatamente después de decir la autoridad de la fe, que llega Jesús a una ciudad llamada Naín, ciudad que puede tener judíos, puede tener romanos, puede tener samaritanos, una mezcla, ¿verdad? Y van con él sus gentes. La traducción Reina Valera dice muchos, no dice muchos, lleva a algunos, van algunos con él, pero no de sus discípulos, sino de los demás, iban muchos, una gran multitud, a veces por curiosos o a ver qué pueden obtener, ¿verdad? Pero llegando a la puerta de la ciudad, ve un funeral, van a enterrar a un joven, a un niño prácticamente, un unigénito también, hijo único de su madre y viuda. Y mira, si algo quiere enfatizar la Biblia de grave, es viuda y ahora
sin hijo, el único. Te está diciendo Lucas aquí, que es el escritor no judío, pero que conocía algunas costumbres judías. María lo habilita, lo asesora para escribir el Evangelio, entonces conocía algo del judaísmo. Entonces está diciendo la situación más grave posible que podía tener una persona, mujer, viuda, sin su único hijo. Y había también mucha gente ahí alrededor, dolientes, morbosos, de todo, siempre hay de todo, ¿no? Fíjate en el verso 13, que es el clímax de esta narración. Cuando el Señor la ve, dice, se compadece. Qué corta es esa expresión en esta versión. Lo que está diciendo aquí, y estoy sumando todas las expresiones hebreas que van a resultar en esta expresión griega del corazón de Cristo. Mira, desde el Génesis, cuando Dios crea, y crea por la palabra, Vallejín, y decía Dios, el agente creador, la palabra que se va a encarnar, tenía emociones. ¿Por qué? Porque después que Vallejín, Vayomer Tov, y vio que era bueno. Cuando Dios crea, y por su agente creador la palabra está formando todo, hay un cúmulo de emociones en la divinidad. Hay un cúmulo de fiesta divina. Estoy creando, estoy formando, estoy haciendo. Y a la hora de hacer, hay regocijo con lo hecho. No se diga con la creación suprema, la corona de la creación, el hombre. A imago Dei, a imagen y semejanza de Dios. Dios le dota eternidad al hombre, eso es su imagen y semejanza, eso es el imago Dei. Muchos han dicho, y en la escolástica, en la Edad Media, es la imagen de Dios, es que podemos pensar, es que somos morales. ¡Patrañas! El hombre no es bueno, dice la Escritura, el hombre se pervirtió y es pecador, por eso se encarna el Hijo. La imagen de Dios en el hombre es la eternidad, te hice para ser eterno, por eso, por el pecado, dice Romanos, entra la muerte. Sinónimo de pecador es mortal, pero por eso llega el Hijo para darnos la vida. Pero te estoy diciendo, cuando está creando Dios hay una mezcla de emociones en la divinidad y de fiesta y con el hombre. Y con este despertar de emociones, porque Dios crea amando, porque Él es amor, pero al crear y admitiendo lo falible de su creación, también voy a decir, como dice la Valera, pero te voy a explicar, también siente compasión. En los textos también dice, ¿verdad?, que como el Padre siente compasión por los hijos, así siente compasión el Señor, etc. Pero te voy a explicar compasión. Si tuviste la oportunidad de ver a tus hijos nacer, o los tuviste inmediatamente después de nacidos, tú, damita, si los tuviste en tus brazos después del parto de facto, o tú, hombre, los tuviste en tus manos minutos después del nacimiento, ¿qué sentiste? ¿Sentiste amor? ¿Sentiste ternura? ¿Sentiste miedo? ¿Sentiste miedo? ¿Cómo voy a cuidar a mi criatura? ¿Cómo voy a proteger a mi bebé? Amor, miedo, cariño, compasión. ¿Viste lo débil, lo frágil y te enterneció? Fue un licuado, como te haces el licuado en la mañana, que le pones de todo. Le pusiste de todo en tu corazón, de emociones, cuando estabas viendo a tu bebé. Expresiones como Gesed en hebreo,
o esta que está traduciendo esa de hebreo a griego, está diciendo, Jesús ama, respeta, siente, se duele, le da ternura, la quiere abrigar, quiere hacer algo por esa mujer. Por eso te digo, compasión se queda corta con lo que está sintiendo el Dios hecho hombre, el Dios encarnado. Al ver a esa mujer, siente tanto que le dice, no llores, pero no porque la reprendiera, sino porque Jesús estaba llorando por ella y con ella. Por eso te digo, cuando tú ves nada más compasión aquí en el español tan corto con la expresión, yo te tengo que poner el equivalente dinámico. Es una licuadora de emociones el Hijo de Dios. Y por eso le dice a la mujer herida, no llores, yo cargo tus lágrimas. Te sobran a ti, porque te amo, yo las llevo. Eso es lo que está diciendo este versículo, ¿ves? Entonces Jesús se acerca y dice el verso 14 que toca el féretro y le dice al féretro, chiquillo, levántate. Dice el 15 que se levantó y empezó a platicar. Mis hijos, cuando eran pequeños, sentían tanto amor y tanto consentimiento de nuestra parte, que cuando despertaban, lo primero que hacían, como pericos, hablar de que soñé, de que buenos días, de que qué bonito día, y con su mamá, que es un corazón con pies, a cantar. Buenos días, Señor Jesús, buenos días por darnos sol. Siempre. Mi muchacho, cuando hablamos, hola, empieza. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Yo bien. Mi niña, hace 8 días que llegó, y que ella es una jovencita, una joven, ¿verdad? Llega hace 8 días porque la empresa cierra y tienen que trabajar en su casa por línea, como todo el mundo lo está haciendo. La recibimos el sábado en la tarde, era la noche y no le paraba la boquita. Vi a la mamá que ya parecía, como ustedes en mis mensajes, ¿no? Las cabeceadas, parecía badajo de campana. Yo también ya estaba queriéndome venir para abajo del cansancio. Y solo le dije a mi niña, hija, ya vamos a descansar, porque no le paraba la boquita. Cuando Jesús levanta al niño, no le para la boca al niño de la fiesta, que es la vida, y de que nuestro Señor lo había levantado y se lo entregaba a mamá. Ahora, no nos dice el texto que hizo mamá, pero te puedo asegurar, 1, que se le fue la quijada al suelo. 2, que quedó muda no sé cuánta fracción de tiempo. Y 3, que empezó a agradecer como hubiera podido, porque no nos dice el texto si era judía, si era samaritana, si era de golpe de pecho, si era a medios chiles, si tenía fe, si no la tenía. Aunque puedo asegurarte que su fe como viuda y yendo a enterrar a su único hijo no era de las mejores en ese momento. Después de que se lo da a su madre, dice el verso 16, todos los pocos discípulos que iban y toda la gente alrededor,
respetaron ese hecho. Se quedaron conmovidos, se quedaron como estatuas. Y le daban gloria a Dios. Discípulos, judíos y hasta no judíos le daban gloria a Dios diciendo: tenemos un personaje singular entre nosotros porque Dios visitó a su pueblo. Dios visitó a su pueblo. Fíjate que esa expresión es una expresión de juicio en el Antiguo Testamento. Cuando se decía que Dios va a visitar al pueblo, ¡cuidado! ¡Cuidado! Tenemos temor, pero miedo de que esa visita ponga coscorrones. Pero en Jesús, en el Dios hecho hombre, la expresión Dios visita a su pueblo es por este personaje extraordinario, por este ser singular. Dios está presente con nosotros, el Emmanuel, con nosotros, Dios. Y la moraleja que queda en la mente de todos es: Dios va a levantar a sus hijos como lo tenga que hacer, en el momento más agudo de la crisis, en el momento donde creas que todo es desesperanza, en el momento que sientas que ya no puedes continuar, que te rindes, que te caes, pues aún tirado, Dios te levanta. Y déjame decirte, aún muerto, como el caso de Abraham, si tienes una fe con autoridad, puedes esperar la resurrección, sin duda. Pero si tu fe trastabilla, porque el estar encerrado, el tener los brazos cruzados, el no poder salir y hacer lo tuyo para ganar la vida, pastor, para cuidar a tus ovejas, tener el control, tenerla cerca, la pandemia, la enfermedad, la economía, Dios en Cristo levanta a sus hijos. Dijo el apóstol Pablo: podré estar doblado, pero no me va a tirar. Podré estar derribado, pero no destruido. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Entonces te animo, oveja, persona que lo vea esto disperso, no sé, pastor, hermano pastor, colega, te estoy diciendo, por más duro que la veas, por más fuerte que la sientas y que creas que no vas a salir adelante, que te va a vencer, que te va a doblar, Jesucristo levanta a sus hijos. Dios no deja a sus hijos tirados. Jamás, jamás, jamás. Es mucho Dios para dejarnos en el piso. Quédate con eso. Padre, en el nombre sagrado, te agradecemos tu visita en el Hijo y ante un panorama raro, con una rutina histórica nueva, diferente, donde hay temor por la salud, donde hay temor por la economía, donde hay temor por la depresión, la ansiedad, los miedos, la inseguridad, la falta de control. En algunos puede haber una fe con mucha autoridad, en otros, y estoy hablando de tus siervos, también puede haber desestabilidad en su fe. Pero lo mejor de todo es que tú, con fe o sin fe, tambaleantes o victoriosos, siempre levantas a tus hijos. No nos dejas vencidos ni tirados. Que ese pensamiento recorra en todo, Señor, y que renueves las fuerzas de todos, y que tu paz se brinde en corazones de todos por esta preciosa verdad. Jamás dejas tirado al caído. Gloria a tu nombre. Y por el poderoso nombre oramos y encomendamos a los nuestros. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Les amo.